Hola, bienvenidos de nuevo a otra nueva edición de Vamos a jugar a Oblivion. Esta edición vamos a ir un poquito rápidos porque hice una grabación anteriormente que salió mal. Así que vamos a intentar recomponer todo lo que hemos hecho. Principalmente vamos a esperar a que se haga de día. Y bueno, lo que hicimos fue que llegamos hasta la ciudad de Bravi. Pero no se grabó el audio, lo cual es un poco una puñeta, pero intentaremos ver si nos va un poquito mejor. Lo que sí hemos encontrado es que hemos subido quizás demasiado de nivel y los encuentros aleatorios que nos salen son un... Gracias. Nos superan un poquito el nivel. Me refiero, nos estamos encontrando con fuegos fatuos, que es un tipo de enemigo The que... dividing line between a live hero and a dead one is a sharp sword. Get the best you can afford from Tunzius. Vale, muy bien. Armor, weapons. Vamos a venderle esta daga. Y... Después, bueno, vamos a primero a I repararlas. appreciate your business. Vamos a hacerlo nosotros porque así nos subirá un poquito la habilidad. Take care. Casco de piel, las flexibles. ¿Dónde quedan más martillos? Vale. Go ahead. If it's broken, I... Only quality goods for sale. Vamos a comprarle... 5. Another satisfied customer. Espera. You too. Vale. What? Vamos a venderte... May I interest you in some of my fine wares? ¿Qué te vamos a vender? Escapadas de piel. You've made a good bit of gold. Y el escudo escolta. Thank you for your business. Vale. Hagamos otra cosita. Vamos a comprarte... May I interest you in some of... Thank you. Come again. Vale. Hay otra cosa que se me había olvidado que habíamos hecho en la anterior partida, que es intentar conseguir un tipo de conjuro que me había dado cuenta de que nos habíamos quedado sin. Que era el de trampa de alma. El trampa de alma es bastante necesario en los juegos del Elder Scrolls, porque necesitas, para recargar los objetos, necesitas una cosa llamada gemas de alma, que tenemos normalmente por aquí. Entonces, con las gemas de alma conseguimos recargar las cargas de los objetos. El problema es que para cargar esas gemas, que normalmente las encontramos vacías, necesitamos un conjuro que nos permita vincular esas almas. Si encontramos a la señorita que nos vendía estos conjuros. Greetings, Evoke. I can't believe a Mages Guild associate was found dead in Shadenhall. What kind of place are they running there? I had no idea. On behalf of the entire... Pues sí, sí. Vamos a ver. I have potions and everything you need to make your own. Mira, por ejemplo, aquí tenemos el trampa de alma. Lo que pasa es que me parece que esta trampa de alma me parece que resultaría demasiado pequeña. Creo que la señora del Kirimio tenía una que era mejor. Bueno, como mínimo la administradora del gremio.
creo que tenía un conjuro que estaba bastante mejor. A ver si lo encontramos. No. Pues esto va a ser un poco complicado. Si no lo encontramos. Hello, associate. No. No. What is it, associate? Sí, los negocios que tenemos son privados. Aquí no está nada. Y aquí tampoco. Vale. Aquí, What? aquí I hope estás. I can help. Sí, May I interest? sí, quiero regatear un poquito. Y necesito un conjurete que es el trampa de alma suprema. Muy bien. Aparte de eso, lo que me voy a comprar el movimiento psíquico. Pero es bastante barato y me dará telequinesis. Resistencia, hechizos y lo otro me parece que son demasiado caros. Así que... Thank you for your business. de nada. Y aquí tenemos un Always juego de keep your recarga. magic equipment charged. Esto costaría 300. Esto costaría 800. Cuesta una burrada. Be seeing you. Vale. Pues nos vamos a la ciudad. Que no sé si podemos ir directamente con viaje rápido. Ya. O sea, al establo. ¿Por qué salimos por el establo al establo directamente con viaje rápido? Para tener el caballo. Y menudo clima. Principalmente porque si no lo hacemos, salimos de la ciudad y no tenemos el caballo al lado. Así por lo menos... ¡Ah! Un fuego fatuo. ¿Ves? Esto es lo que os estaba diciendo de los fuegos fatuos. Vamos a intentar a ver si podemos pasar de los enemigos. Porque hay algunos que podemos ser bastante más rápidos que ellos. Y ahí tenemos otro. A ver si eso... A ver la rapidez que tiene. Me parece que es bastante alta. El semental blanco. En esta posada no conseguimos entrar cuando pasamos la vez anterior. Así que por eso vamos a pasar de ella. Además de igual que nos está persiguiendo... Nos están persiguiendo los fuegos fatuos. Hace un clima terrible. Límite del agua, en el cual no hay nadie en la calle. No me extraña, con el tiempo que hace. Vamos a ir guardando, no vaya a ser que nos sacan... Sí, mira, aquí está, la primera desgracia. Hola, señor. ¿Usted tiene caballo para perseguirme? Porque yo creo que no. Vamos a ir por las escaleritas. Y otro fuego fatuo ahí delante. A ver si lo estáis viendo, pero... Son unos enemigos tan y tan asquerosos. Que es que... Voy a intentar pasar de él. Es que les tengo tanta repugnancia. Les tengo una repugnancia que raya del odio más absoluto. Pero además en serio. Y como podéis comprobar, ya había pasado por aquí anteriormente. Otro más. ¿Ves? Ya está intentando ordenar a mi pobre caballo. Además es que son enemigos jodidos, porque les intentas matar y encima te drenan la vida.
Y se la quedan para ellos. Y ellos suben. Y otro más. Venga. Venga, vamos. Toma, dale. Venga, vamos. O será el mismo. Está en un bucle infinito. Y no paro de encontrarme fuegos fatuos. Hey, creo que se está aclarando el clima. Eso sí que me da una espina. ¿Me he perdido, por cierto? No. Pero... ¡ah, un jabalí! ¡Un jabalí! Esto sí que me da miedo. Es que nada, porque creo que me podrá atrapar. Bueno. Vamos, caballito. Vamos. Corre, raudo veloz. No ya sé que nos pilla el jabalí malo. Y un lobo. ¿Cómo no? Otro lobo. ¿Ves? Este sí que ya está pillando el caballo. Este ya corre bastante más. Vamos, brinquitos. Vamos, venga. Y otro jabalí por ahí. Es que además nos persigue todo. Y no, sí, todavía nos persigue, ¿eh? No se ha dado por vencido. No, hay otro lobo por ahí. Venga, otro más. Y eso de ahí será un amistoso mago. Casi seguro que nos lanzará un conjuro. No, tenemos aquí una pequeña manada. Y nos están hasta empujando. Venga, fuera, fuera. Fuera. Vale. Gracias, señor aldeana. Vale, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Bueno, creo que se lo han cargado. Ja, 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 ja. Hemos llegado a la ciudad de Bravil. Bien. Corrientes. Uy. Pues será. Please help. Can you spare a coin? I can see you. Vamos a ver. Toma una moneda. Thank you. A ver qué me cuentas. It's always a pleasure to hear Uruvasa Orthralis speak at the chapel. She has a real way with words. Seguramente Blessings of Julianus upon ye. entrena en dialogar, seguramente. El trato justo. El gremio de guerreros. Y aquí estará el gremio de magos. No, esto es una tienda. Have you heard any word about the other provinces? Nothing I'd like to talk about. Yes. Uruvasa Orthralis has a way with words. I wish she could teach me how to speak that well. She's very well spoken. Uruvasa Orthralis. Gremio de magos de Bravil. Mira, pero no lo he encontrado a la primera. O no sé si lo estaría recordando de otras partidas, pero bueno. Greetings. Hola. Delphin Gend, creator of the celebrated Enemies Explode spell. Advanced trainer in destruction.
and mage destined for great things. Vamos a ver en qué entrenas. There's much I can show you. Coste... Sí. ¿Cómo no? Bueno, no siempre te encuentras con alguien que te puede enseñar una de tus mayores habilidades. Vamos a ver. Cuéntame cosas del gremio de magos. It's my job to help people learn the proper constructive use of destruction magic. And let's face it, blowing things up can be ever so much fun. ¿Y a ver qué May comercias? I interest you in some of my Coraza fine wares? ligada. Dedo furia, explosión de enemigos. No tengo suite. ¡Qué caro! Ostras, qué caro que es. Ostras, mira, esta señora vende conjuros muy baratos. Ojo nocturno. Creo que esto lo tengo. Espera, vamos a mirarlo. Good. A ver qué conjuros tenemos, porque no sé si... No tenemos nada para ver la oscuridad, creo. Tenemos... El ojo nocturno creo que nos va a hacer falta. Well met. Only quality goods for sale here. What can I interest you in? Ojo de la tarde, se llama ojo nocturno durante 15 segundos. Creo que ponía. Se lo puedo encontrar. Trampa de alma. Sí, 15 segundos. Bueno, por lo menos es algo. I appreciate your business. Good day. What is it? Everyone's saying there's trouble in Kavach. The whole town destroyed. Only a few survivors. Eaterianus spells, recharging and training in mysticism. And idle chatter. At your service. Vamos a ver... ¿Qué me cuentas del gremio? Delphine can get you a spell to summon bound armor if you're interested. And if you're able, of course. Sí, las armaduras ligadas están Take bien. care. I'm Ardaline. Ardaline. I'm the guild's advanced trainer in alchemy here in Breville. Cuéntame cosas. Ah, mira, Rey Tenir. Yes, I've seen them before. Don't really know anything about them, as I don't specialize in plant samples. However, I know someone who does. If you make your way to Skingrad, look up Sindarian. He's one of the foremost authorities on the alchemical properties of plants. Cuéntame cosas del gremio. I don't like talking to people much, but Kudai's helping me get over that. That's why she put me in charge of selling alchemy supplies. Vale, gracias. Good day. Espera, cuéntame It's my cosas, pleasure. cuéntame cosas de la ciudad. I'm afraid I'm not very social. So I really don't know very much about the people here. ¿Y rumores? Archmage Traven is the first to take such a hard stance on necromancy. It upset more than a few people. Be seeing you. ¿Quién podría darme una recomendación? Ah, Hello mira. there, associate. You're here for a recommendation, I presume. Are you prepared to earn it? Ah, sí, claro. Estoy listo. I'm afraid I haven't had time to prepare anything conventional. I'm very preoccupied with this situation concerning Ardaline. Ardaline. Perhaps you can help with that, however. I can't directly get involved for fear of embarrassing the poor girl. I'll need you to have a little chat with Varen Vamori, and you can learn something about the power of illusion in the process. Ah, ¿quién es Ardaline? Don't say anything to her. I don't want to embarrass her further. Once this is all taken care of, I'll speak to her privately. ¿Quién es Baron Boundary? I don't understand it. Some ridiculous male thing, I suppose. He's been bothering Ardaline every day for a while now. He even stole her mage's staff. Perhaps he thinks it's amusing. I don't know. But it needs to stop. It's making her miserable. ¿Bastante mago? It's more symbolic than practical, but each carries great significance to its owner.
you're going to get Arteline's staff back. Take Vale. this charm scroll. With it, you should find Varon more receptive to questioning. Don't come back without that staff. Vale. ¿De qué va esto? Arbalin. Vamos Make a ver. sure Varon hands over that staff. Criterenos. Esta es Ardaline. How are you? Hello. ¿Tú quién eres? What do you want? No, mira, bueno, va a morir. Un segundito. Un segundito, pringao. Que te voy a dar una cosita para que me recuerdes. Una confusión. ¿Qué es lo que me ha dado? Diría que sí. Por todo lo demás son un mazo ligado, casco ligado y toque gélido. Así que esto tiene que ser confusión casi seguro. Hello, friend. What can I do for you? Oh. Cuéntame cosas de Ardaline. I don't know what to say. All I want is for her to care about me, to feel the same way as I do about her. But she doesn't. I try, and it just doesn't matter. It makes me furious sometimes. Dime cosas bastante mago. All right, I admit it. I took it from her. I don't know what I was thinking, honestly. I was trying to tell her how I feel, again, and she wouldn't even stop to talk to me. I just got so angry. I was a little ashamed afterwards, but I didn't know how to apologize or give it back. I wish I could. I'm afraid I don't have it anymore, you see. Ah, I sold it to a friend of mine, Saurus Aranum. vale. ¿Quién es Sonny Sareni? He lives in the Talos Plaza district of the Imperial City. He's the one who has Ardaline's staff now. Vale, la ciudad imperial. Bien. Cuéntame más cosas del bastón. If I still had it, I'd gladly give it back. You'll have to talk to Saurus Aranum if you want it. Oye, y cuéntame cosas de Bravil. Old, worn, and wicked. Wet, wounded, and wild. Empty as the eastern horizon. Dusk on the Niben. Solemn and bitter as the grave. I understand Tadros Hellas has more jobs than she knows what to do with. She's very eager to help out her guild. Vale, muchas gracias. Tell Ardaline I'm sorry. Eso intentaré. ¿Dónde está la maestra del gremio? How are you? Por ahí te veo. Any luck talking with Varon Vamori yet? It should be no trouble at all once you use that scroll. Pues no. Varon Vamori should give it to you once you've persuaded him, if you understand me. Pero no lo ha hecho. He sold it, huh? Well, this just keeps getting worse. Very well. I presume he gave you some indication of where the staff is now located? Take these and go resolve the situation. ¿Cuánto me da? And of course, please keep this just between us. Estas confusiones se han añadido. Vale, gracias. Get that staff back as... No significa que vamos a tener que ir a la ciudad imperial. Y vamos a ir por viaje rápido. ¿Por qué? Porque no me apetece tirarme otra hora yendo hacia la ciudad imperial. You have my ear, citizen. Y esto nos indica que es por aquí, más o menos. Pero por el otro lado.
Hail. No. Por aquí detrás. Vale, solo hizo Edim. You may speak. I see you. Hello. ¿Qué alta que eres? Good day, stranger. Saurus Aranim is my name. ¿Qué no es cosas del bastón? Yes, I have the staff Baron sold me. I'm afraid I'm not willing to part with it. I paid good money for it after all. You understand, of course. Oh, sí, 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 lo entiendo. No te preocupes. A ver, ¿dónde lo tenemos? Sí. You too. What? Uy, ¿y sobre ese bastón? As much as I like you, friend, I'm just not willing to part with that stuff. A ver cómo estamos de actitud. I'm listening. 63. Está mal. Vamos a ver. Farewell. Go ahead, please. Vamos a ver cómo estamos de actitud. We'll see. Igual. Son los As de mago. much as I like you, friend, I'm just not willing to part with that staff. Vale. I'm Erisari Aranim. Saurus is my husband. Y eres nórdica. Por la pinta que tienes. Cuestión de cosas del bastón de mago. Concerning this, I can only... Con amigo. Vale. Está bien. Bye. I'm Erisari Aranim. I'm listening. Ajá. Vale. Cuéntame cosas del bastón de mago. I'm sorry, but I don't feel comfortable telling you. I'm sorry, but I don't feel comfortable. Vaya. You too. Go ahead, please. Muy bien. Goodbye. Me parece perfecto. ¿Dónde lo tenéis? ¿Por aquí arriba? Quizá. A ver, a ver, a ver. Vamos a buscar. ¿Dónde lo pueden tener? Vale, vamos a crear llave. Lo tendrán en su sótano casi seguro. No parece que lo tengan aquí arriba. Hola amigos. You look like a bright one. Sí, sí. Ya te digo. Vamos para acá, donde lo tenemos. Chedinghal, vale. Manos de armaduras. Nasty. No sé qué hacen, Ladrón de la virtud. Valencia real. No, algo tiene que haber por aquí. No, no. Oro. Vale. Pues no hay nada por aquí. Contenedor abierto con una llave. Perfecto, el bastón de mago. Ya está. He robado el bastón de la casa de Sori Saderin. Debo entregárselo a Cut A en Bravil. Vale. Para que no me pille ningún guardia mientras lo hago. Bueno, adiós. ¿Qué tal? Nos vamos aquí. Nos vamos a Bravil otra vez. ¿Dónde está Bravil? Aquí. What is it now? Bueno, aquí tenemos un guardia.
que no nos ha arrestado, sorprendentemente, porque aquí los guardias parecen psíquicos. Se dan cuenta de lo que estás llevando cosas robadas. Hail! Well met. Ah, They say that slavery has been abolished in Morrowind. House Dress and Hlalu have renounced the slave trade and freed the beast folk from servitude. oh, It's not surprising considering Morrowind's violent past. We can only hope the troubles subside quickly. Good night. Farewell. oh, qué buenas I'm noticias. honored to be sure. She doesn't leave home much, but apparently Luciana Galena has a lot of experience fighting in light armor. She's a very private person, but I've heard she has a lot of knowledge to share. Interesting. What's the news from the other parts of Tamriel? They say that King Helseth has made an alliance with House Dress. Together they pick apart the carcass of ruined Indra. Oh. Hello. Morrowind has always been a troubling place. It seems it is more so now. Be seeing you. Good to see you. Sí, igualmente. Por cierto, ¿tú quién eres? What do you want? Cuéntame cosas de Bravil. There are 2 ruined forts south of Bravil. One is close to the road to Leowin. The other is out on a point of land that projects into Nibbin Bay. Vale. You too. Estamos buscando a la señora del gremio, Hello. que es argoniana. Y creo que esto lo podremos hacer. No. Y Tyrenius. Va a ser que no. Bueno, solo podremos dormir aquí. Son las 12 de la noche. Descansamos 8 horas. Oh, ¿y tú? ¿Qué hacías aquí? Greetings. Hola. ¿Qué ha pasado esta noche? You look like a bright one. Ajá. Bueno, a ver si está en el piso de abajo. Ya no está aquí. Vale. Que es donde hubiera estado antes. I see you. Hello. Anda por aquí. Sí. Do Vamos, you señora. have the mage's staff? Sí. Ah, wonderful. I shall be most pleased to return this to its rightful owner. Thank you. You needn't tell me the details of what was involved in getting it. It's perhaps better that I know nothing about it. Your actions for the guild more than merit a recommendation. I shall send it to the university promptly. And to thank you more personally, I shall teach you this spell. You may find it useful in certain circumstances. ¿Qué me ha enseñado? Cautivar. Ah, no está mal. Perfecto. Cuéntame cosas de la universidad. The Council of Mages meets there in the Imperial City. That's where the real power of the guild lies. If you do what you need to, you'll get there one day. Just don't forget to help those who have aided you on your way. Bien. Lo recordaré. Please, I'm in desperate need of help, and I think you're the only one that I can turn to. ¿Así? I don't suppose you could help me locate my friend Henantir, could you? Ah. No. Dime. I miss him so. We were study mates at the Arcane University, and we've come to grow fond of each other over the years. He's always getting himself into jams with the careless ways he performs his experiments, and, well, I'm afraid he's done it again.
I'm going to level with you, as you seem like you wish to help. Henantier isn't missing. On the contrary, I know exactly where he is. The problem is, he's trapped and there's no way I can free him. ¿Por qué le engaño? Well, Henantier's been warned that if he strays outside the guild rules one more time, he may be up for summary dismissal. The rules say that he isn't to practice dangerous experiments at his home. It must be done in the guild under the watchful eye of an associate. Henantier's never been one for rules, and so he's continued to perform his latest experiments in secret. If word gets out, he'll be dismissed. Vale. Muy bien, solo quiero la recompensa. Great. Whatever suits you and gets me Henantier back suits me just fine. When you're ready to go and see him, let me know. But please, do hurry. Vale, pues... Lo próximo que haremos el próximo día será intentar recuperar al acompañante de esta señora. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.